y a Haaland al Real Madrid por 170 millones y con Florentino dispuesto a aceptar condiciones absolutamente salvajes. Quédate hasta el final porque voy a contar el detalle más delicado de esta negociación y casi nadie está hablando de eso todavía. Nilsson del canal El Madridista aquí, y madridistas, lo que está empezando a moverse alrededor de Erling Haaland no es una simple noticia de mercado. Esto puede convertirse en la operación más importante del nuevo Real Madrid. Y digo nuevo Real Madrid porque el club está entrando en una etapa de transformación total. No estamos hablando solamente de un fichaje galáctico. Estamos hablando de una revolución completa dentro del vestuario, dentro de la estructura deportiva y hasta dentro del banquillo. Porque el Real Madrid sabe perfectamente que se acabó un ciclo. Y cuando se acaba un ciclo en el Bernabéu, Florentino Pérez nunca hace pequeños cambios. Florentino reconstruye imperios. Por eso ahora mismo se está hablando internamente de una reformulación gigantesca para la próxima temporada. Salidas importantes. Llegadas importantes. Cambios en defensa. Cambios en el centro del campo. Cambios en los laterales. Cambios en ataque. Y posiblemente también cambios profundos en la mentalidad competitiva del equipo. Estamos hablando de entre 5 y 6 incorporaciones importantes y también de 6 o 7 salidas dentro del plantel. Una auténtica limpieza estructural para devolverle al equipo una identidad mucho más agresiva, mucho más dominante y mucho más comprometida. Y justamente en medio de todo eso aparece otra noticia clave. La crisis que empieza a crecer en el Manchester City. Porque seamos claros, madridistas, la salida de Pep Guardiola ya se siente en el ambiente. Aunque todavía no sea totalmente oficial, en Inglaterra prácticamente todo el mundo entiende que estamos cerca del final de la era Guardiola en el City. Y eso cambia absolutamente todo dentro del club inglés. Porque muchos jugadores estaban ahí principalmente por Pep. Muchos aceptaban quedarse por Pep. Muchos confiaban en el proyecto porque Guardiola era el corazón de todo. Y cuando una figura así se acerca a la salida, el impacto interno es brutal. El vestuario empieza a dudar. Los líderes empiezan a analizar su futuro. Y justamente uno de los nombres que más está dando que hablar es el de Erling Haaland. Porque aunque tenga contrato hasta 2034, la situación no es tan simple como parece. Y aquí viene algo muy importante que muchos aficionados todavía no saben. El contrato de Haaland incluye mecanismos que facilitan una salida hacia clubes fuera de Inglaterra. Y ahí entra directamente el Real Madrid. La cifra que se está manejando es de unos 170 millones de euros como cláusula de salida para equipos fuera de la Premier League. Evidentemente es muchísimo dinero. Una auténtica locura. Pero sinceramente, viendo el mercado actual y viendo lo que representa Haaland, yo creo que el Real Madrid sí está en condiciones de afrontar esa operación. Y además Florentino sabe algo muy importante. Hay jugadores buenos. Hay estrellas. Y luego están los futbolistas que marcan una era. Haaland pertenece a esa última categoría. Porque el noruego no es solamente un goleador. Es una máquina competitiva. Es un delantero diseñado para destruir defensas durante una década. Y el Real Madrid lleva muchísimo tiempo soñando con él. Muchísimo antes incluso de que terminara explotando definitivamente en el Manchester City. Florentino siempre lo vio como el heredero perfecto para liderar el ataque blanco durante los próximos años. Y ahora mismo las conversaciones ya existen. Según las informaciones que están circulando cerca del entorno del jugador, Haaland y Rafaela Pimenta ya han mantenido contactos relacionados con su posible llegada al Real Madrid. Y atención, porque el noruego habría puesto 3 condiciones muy fuertes encima de la mesa. 3 condiciones. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente explosiva. La primera exigencia tiene que ver con la duración de su contrato. Haaland quiere firmar hasta 2034. Exactamente la misma extensión que tiene actualmente con el Manchester City. Y sinceramente, yo no veo ningún problema en eso. Estamos hablando de un futbolista que todavía tiene muchísimos años por delante al máximo nivel. No sería un fichaje de corto plazo. Sería construir el proyecto deportivo alrededor de él. La segunda condición es todavía más impactante. Haaland quiere ser siempre el jugador mejor pagado del Real Madrid. Pero atención porque esto no significa solamente llegar hoy con el salario más alto. No. Lo que él quiere es una garantía permanente. Es decir, si dentro de 5 años el Madrid ficha a otra superestrella y le ofrece un salario superior, automáticamente el club estaría obligado a igualar el sueldo de Haaland. O sea, quiere blindar contractualmente su posición como referencia salarial absoluta del equipo. Y muchos dirán que eso es exagerado. Muchos dirán que es demasiado. Pero yo os voy a decir algo sinceramente. Madridistas. Los jugadores verdaderamente diferenciales saben perfectamente el valor que tienen.
Y Haaland sabe que hoy es uno de los futbolistas más decisivos del planeta. Un delantero que garantiza goles, impacto mediático, liderazgo ofensivo y una presencia brutal dentro del área. Estamos hablando de un futbolista que puede marcar 50 goles por temporada jugando en el Real Madrid. 50. Y si tú tienes la posibilidad de fichar a un jugador así para liderar el nuevo proyecto del club, evidentemente vas a tener que hacer concesiones importantes. Ahora bien, la tercera exigencia es la que está provocando un terremoto absoluto. Porque según estas informaciones, Haaland habría pedido directamente la salida de Kylian Mbappé. Sí, madridistas. Haaland no quiere compartir proyecto con Mbappé. Y aquí voy a ser completamente claro con vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y no porque haya que cumplir caprichos de nadie. No. Estoy de acuerdo porque desde hace tiempo tengo la sensación de que Mbappé se ha convertido en parte del problema estructural del equipo. Y sé que muchos madridistas piensan igual aunque algunos todavía no quieran decirlo públicamente. Porque una cosa es tener talento. Y otra muy distinta es construir un equipo equilibrado y comprometido. Y yo sinceramente creo que el Real Madrid necesita recuperar armonía competitiva dentro del vestuario. Necesita volver a tener jerarquías claras. Necesita jugadores totalmente comprometidos con el escudo y con el colectivo. Y honestamente, viendo todo lo que ha ocurrido alrededor de Mbappé, yo empiezo a pensar que quizás su salida terminaría siendo positiva para todas las partes. Además, tácticamente también tiene sentido. Porque Haaland es un delantero que exige un ecosistema completamente diferente. Es un atacante dominante dentro del área, una referencia fija, un depredador total del gol. Y para explotar eso al máximo, el equipo necesita orden ofensivo y una estructura mucho más equilibrada. Y aquí viene algo importante. Según estas mismas informaciones, Florentino Pérez habría reaccionado positivamente a las exigencias de Haaland. Positivamente. Eso no significa que todo esté cerrado. Evidentemente no. Pero sí deja claro que el presidente está dispuesto a estudiar seriamente todas las condiciones para traer al noruego al Bernabéu. Y sinceramente, yo creo que Florentino entiende perfectamente lo que está en juego aquí. Porque el fútbol europeo está entrando en una nueva era. Y el Real Madrid quiere liderarla. Pero atención porque todavía falta hablar de algo fundamental. ¿Quién va a dirigir este nuevo proyecto desde el banquillo? Porque aquí también vienen cambios enormes. El nombre de José Mourinho está tomando muchísima fuerza dentro del entorno madridista y prácticamente ya se habla de un acuerdo muy avanzado. Y os digo algo sinceramente. Yo personalmente prefería a Jürgen Klopp. Creo que Klopp representa una energía más moderna, más intensa y más adecuada para reconstruir un equipo en plena transición. Me parece un entrenador ideal para liderar una nueva generación competitiva en el Madrid. Pero también os digo otra cosa. Si finalmente llega Mourinho, yo voy a apoyarlo totalmente. Porque Mourinho entiende el ADN competitivo del Real Madrid como muy pocos entrenadores en la historia. Sabe manejar presión. Sabe construir mentalidad de guerra. Y sabe perfectamente lo que significa defender este escudo. Y además, imaginad por un segundo a Mourinho dirigiendo a un monstruo competitivo como Haaland. Eso podría ser absolutamente salvaje. Pero todavía queda muchísimo por analizar de esta operación, porque hay detalles internos, movimientos de vestuario y decisiones deportivas muy delicadas que podrían cambiar completamente el futuro del Real Madrid. Y hay un detalle concreto sobre la posición de Florentino respecto al proyecto deportivo que puede sorprender muchísimo a los madridistas. Así que dejad vuestro like si vosotros también queréis ver a Haaland vestido de blanco. Suscribíos ahora mismo al canal porque lo que viene puede cambiar completamente el futuro del Real Madrid y dejad vuestro comentario porque quiero saber vuestra opinión sincera sobre algo muy importante. ¿Aceptaríais la salida de Mbappé si eso garantiza la llegada de Haaland? Porque aqui é S donde esta história deja de ser solamente fichaje galáctico Y empieza a convertir-se em uma decisão histórica para o futuro do Real Madrid. Y os digo algo claramente madridistas, Florentino Pérez sabe que o próximo mercado no pode falar-se. No pode. Porque o clube viene acumulando cenários preocupantes em distintas zonas do campo. La defensa perdió a estabilidade. O centro do campo ya no domina los partidos como antes em certos contextos europeus. Los laterales necessitam renovação urgente. Y em ataque, aunque há muchísimo talento, o equipo muitas vezes se volvió desordenado, individualista Y demasiado dependiente de momentos aislados. Por isso eu creio que o Real Madrid está buscando algo muito mais profundo que nomes famosos. Está tentando recuperar uma identidade competitiva muito mais clara. Y aí é S donde Haaland encaixa de maneira brutal.
Porque o noruego representa exatamente o que este equipo necessita recuperar: hambre, agressividade, presença física y mentalidade asesina dentro do área. Y hoje, porque aqui viene o detalhe de o que Casinadi está hablando. La legada de Alan não seria solamente uma incorporação deportiva. Seria também um câmbio completo em la jerarquia interna do vestuário. Porque o Real Madrid leva tempo necessitando uma referência ofensiva totalmente dominante. Um futebolista alrededor do qual o equipo pueda construir automatismos claros. Ao que Mbappé tiene um talento gigantesco, e eu sinceramente creio que o equipo nunca terminou de encontrar equilíbrio a seu alrededor. Muitas vezes vimos ataques desordenados. Muitas vezes vimos jogadores invadindo as mesmas zonas. Muitas vezes vimos desconexão tática. Eso em Champions se paga caríssimo. Com Alan, o cenário cambia totalmente. Porque é um delantero que fija centrales constantemente. Obriga as defensas rivales a hundir-se. Genera espaços para los extremos y para los mediocampistas que legam desde segunda linha. Ademais tiene algo que o Real Madrid perdió em vários partidos importantes: intimidação física. Los rivales sientem la presencia de Alan. La sientem desde o primeiro minuto. Eso modifica completamente como te defendem. Imaginade por um segundo a Vinícius atacando espaços com defensas preocupadas por cerrar a Alan dentro do área. Imaginado as legadas de Bellingham com um delantero capaz de arrastar constantemente marcas. Imaginade o equipo vertical, agressivo y letal em transição rápida. Eso se parece o novo Real Madrid Imperial. Ademais há outra coisa que me encanta de esta possível operação, la eda de Alan, porque muitas vezes quando o Madrid ficha superestrelas, le ganha cerca de los 30 anos. Aqui hablamos de um futebolista que todavia tiene muchísimo margem de crescimento. Um delantero que é esse devastador que ademais pode evolucionar todavia mais. Eso é esse aterrador para a Europa. Sinceramente, se Florentino conseguir cerrar esta operação, eu creio que estaríamos hablando de um de los golpes mais grandes do futebol mundial em los últimos anos. Porque não seria fichar a um jogador acabado. Seria fichar possivelmente ao delantero dominante de la próxima década. Hoje, porque o contexto também favorece muchísimo ao Real Madrid. La salida de Guardiola pode provocar um efeito dominó gigantesco dentro do City. Eso pasa sempre em equipos construídos alrededor de treinadores tão influentes. Quando essas figuras desaparecem, muitos futebolistas empiezam automaticamente a replantear seu projeto. Não me surpreenderia nada que a Alan se una de elos. Porque ao que o City siga sendo um clube poderosíssimo, la sensação de estabilidade absoluta que transmitia Guardiola e não será a mesma. Aí é esse donde aparece o Real Madrid oferecendo algo distinto, história mística. Presión máxima na possibilidade de convertir-se em leyenda eterna do futebol, porque há algo que o dinheiro não compra, la eternidade futebolística. Muitos jogadores entendem que o Bernabéu é esse o lugar donde las carreiras se conviertem em história. Ademais, há um ponto muito importante de o que quero hablar com vós outros, la mentalidade. E eu sinceramente creio que Alan tiene uma mentalidade muito mais compatível com o ADN competitivo do Real Madrid de lo que muita gente pensa. É esse obsessivo. Vive para competir, vive para marcar goles. Vive com hambre constante de destruir recordes. Esse tipo de personalidade encaixa perfeitamente em o madridismo, porque este clube não tolera conformismo. Este clube exige monstros competitivos. Alan parece construído exatamente para isso. Mientras tanto, las reações fora de Madrid estão sendo tremendas. Em Inglaterra hablan del miedo real a perder ao jogador mais determinante do Manchester City. Muitos periodistas ingleses consideram que se Alan saiu después de Guardiola, o projeto deportivo do City sofreria um golpe emocional enorme. Honestamente eu também lo creo, porque a Alan não é esse reemplazável facilmente. Não existe outro delantero igual. Não existe outro atacante com essa mescla de potência física, velocidade, definição y mentalidade depredadora. Ademais, se o Real Madrid logra sacar Alan do City, estaria enviando mensagem brutal ao resto de Europa. O Bernabéu sigue sendo o destino definitivo para as grandes estrelas do futebol mundial. Quero volver um momento ao tema do treinador porque aqui também há muchísimo que analisar. Como os disse antes, minha opção favorita habría sido Jürgen Klopp.
Creio que Klopp poderia construir um equipo feroz alrededor de jogadores jovens como Vinícius, Bellingham e Alan. Imagina um Madrid intensíssimo, vertical, emocionalmente salvaje e absolutamente competitivo. Pero também entendo por que Mourinho está tão cerca. Porque o clube ciente que necessita recuperar autoridade, necessita recuperar tensão competitiva, necessita volver a ter uma figura fuerte em el banquillo capaz de controlar absolutamente todo. Se Mourinho lega, e eu vou apoiá-lo desde o primeiro dia. Porque nos guste mais ou menos seu estilo actual, nadie pode negar que entende perfeitamente lo que significa competir bajo pressão em el Real Madrid. Ademais, uma dupla Mourinho-Alan tendria um componente psicológico brutal para a Europa. Brutal. Porque Mourinho sabe alimentar mentalidades guerreiras. Alan vive precisamente de eso. Ahora bien, madridistas, os hago uma pergunta muito seria. Se Florentino realmente tiene a possibilidade de elegir entre construir o projeto alrededor de Mbappé ou construir o alrededor de Alan, com quem os quedarias vós outros? Porque eu sinceramente empiezo a tenerlo cada vez mais claro. Creo que muitos aficionados também. Estamos entrando em um verano que pode cambiar completamente o futuro do Real Madrid. Um verano donde poderiam cair nomes históricos, salidas inesperadas fichagens capazes de redefinir a próxima década do clube. Así que deixad vuestro like se vós outros também sonais com ver a Alan reventando o Bernabéu vestido de branco. Suscribios agora mesmo ao canal Eu Madridista porque se vierem notícias gigantescas activado o sininho que está aparecendo em pantalla para não perder. Absolutamente nada de todo lo que está explotando alrededor do Real Madrid.